Bona vesprada, buenas tardes. Retomamos la sesión sobre planificación, el bloque de planificación que habíamos iniciado esta mañana con la intervención de Joana Garau. Ahora con una mesa redonda con 4 participantes, 3 de ellos en presencial y una en remoto. Los diversos participantes intervendrán en 10-12 minutos como máximo, exponiendo algunos aspectos que se les han planteado desde la organización de las jornadas, y después pasaremos a un debate abierto a los asistentes, tanto presenciales como en remoto. Los asistentes en remoto les rogamos que hagan sus intervenciones a través del chat y desde la sala se transmitirán a la mesa. En la sesión anterior, en la de la mañana, habíamos empezado a hablar del plan hidrológico de les Illes Balears y habíamos descendido en el debate. El debate nos había llevado de manera, diríamos, natural al nivel municipal. Ahora vamos a volver a tratar los dos temas conjuntamente porque son inseparables y el título de esta sesión es Recursos, demandas y sus impactos en la planificación hídrica de la demarcación y a nivel municipal. Para tratar el tema contamos con 4 ponentes, ya he dicho. El primero en intervenir será Alfredo Barón, a mi derecha, un poco más allá está Celso García y a mi izquierda Juan Calvo. Ese será, teniendo en cuenta la intervención en remoto de Mónica Madrid, antes de Juan Calvo, el orden de intervención. Alfredo Barón, para la mayor parte de los asistentes, al menos de los de las islas, creo que no necesita presentación. Es licenciado en Geología, es hidrogeólogo y es sobre todo una persona que ha estado más de 40 años en todos los temas de planificación, sobre todo en las islas. Por lo tanto, tiene un conocimiento profundo y detallado de lo que es la historia de los últimos 40 o 50 años en las islas y muchas más cosas. Alfredo, cuando quieras. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme, allá vuestra responsabilidad. He colgado o he dado como documentación una presentación que hice en una comisión de estas parlamentarias, porque ahí cuento la historia tanto de la evolución de la legislación como de los trabajos realizados desde el año 69 hasta que yo me jubilé, más o menos. Cito también el plan hidrológico actual, los trabajos, pero bueno. Quiero decir que en esa presentación se ven planos de las redes de control, evolución de niveles, etc. Bueno, para el que lo quiera leer, que lo lea. Y entrando en materia, yo no voy a hablar prácticamente de gestión municipal, pero bueno, diré alguna cosa. Para poder planificar y gestionar, lo primero que hay que hacer es conocer. En eso estaremos de acuerdo, incluso contigo. Y para conocer hay que medir. Hay que medir en el tema de aguas subterráneas, de acuerdo a lo que obliga la Directiva Marco, el estado cuantitativo y cualitativo, y eso tiene 2 aspectos que son el aspecto espacial, para lo cual hace falta una red bastante densa y bastante extensa, sobre todo en un territorio como este que está muy fraccionado. Es decir, en el acuífero 23 probablemente con una treintena de piezómetros bastaba. En el Sáhara, en el acuífero cretácico del Sáhara, que tiene la extensión de España, pues con un centenar de piezómetros basta. Pero aquí no, porque tenemos trocitos pequeños, como ya ha explicado Juana. Hace falta una red densa para este tema espacial, para establecer las isopiezas y las isocalidades, ¿no? Pero hace falta también otra cosa, que son toda una serie de puntos para ver la evolución temporal. Eso no hace falta que sea tan extensa y, sobre todo, hace falta que la frecuencia de medida sea muy intensa. No sirve para nada medir cada 3 meses un piezómetro en la Sierra de Tramuntana
porque la respuesta a la recarga en la Sierra de Tramontana es de 8 horas aproximadamente. Por lo tanto, y para eso se estableció un sistema, por un lado de medición mensual de una serie de una red más pequeña y luego la instalación de 36 linígrafos. La idea era instalar 60, pero se acabó la historia y esto era un registro con lectura horaria. Y eso permite, entre otras cosas, cuando hablamos de balance, de recarga, la mejor manera, el mejor método que conozco es esos gráficos de evolución con lectura horaria, hacer la curva de recesión y cuando te suba, si conoces suficiente los coeficientes de almacenamiento, es el mejor sistema de hacer balance. Por lo tanto, hay que medir. Pero claro, medir y almacenar los datos no sirve de nada. Hay que medir, hay que estudiar, analizar los datos y hay que sacar conclusiones. Claro, además de medir los niveles y la calidad del agua, hay que ver también, para hacer un balance, las extracciones. Ahí entramos, por un lado, en las municipales y, por otro lado, en el regadío. El regadío, mi experiencia personal, las encuestas y los datos estadísticos de regadío de la Consellería de Agricultura no sirven absolutamente para nada. La única manera que ha funcionado es la teledetección. Y eso nos ha funcionado. Pero hay una cosa curiosa. Si tú haces durante 3 años campañas de teledetección, al final, como eso va variando las parcelas, al final la suma total se parece bastante a los datos estadísticos de agricultura. Pero claro, a nosotros no nos interesa la superficie regable, nos interesa la superficie que se riega cada año. Y para eso hace falta la teledetección. Bueno, y así ha funcionado bastante bien. Tengo que decir que con las campañas que hicimos en 2008-2009, por primera vez en la historia, los datos del censo agrario estatal coincidían con los nuestros. Yo creo que nos los copiaron, porque era impensable que coincidieran, ¿no? Hasta ahora nunca habían coincidido, ¿no? Pero las redes, además de medirlas y analizar los datos y informar, hace falta mantenerlas. Mantenerlas quiere decir limpiar los pizómetros, arreglar las arquetas, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo que requiere, entre otras cosas, personal, que es un problema que la directora sabe muy bien que es un problema grave. Cuña política. Siempre se ha dicho que en España hay muchos funcionarios. España está por debajo de la media europea en funcionarios o en trabajadores de la administración pública. Otra cosa es la optimización de esos recursos. Eso es otro tema. Pero bueno, que quede claro que no sobran funcionarios. Lo hemos visto en sanidad con la pandemia y lo vemos en la tramitación diaria de la administración. Vale. Por lo tanto, si no hay una inversión en mantenimiento de redes, en 10 años, pues puede ser que no haya redes. Lo cual a algunos les interesaría mucho. Porque, claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú no controlas los acuíferos, sabes lo que pasa y puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes seguir urbanizando, puedes seguir... Vale. Pero, finalmente, es importante toda la medición, elaboración de datos, mantenimiento de redes tal, pero hay una cosa más importante. Y es que todo eso no sirve de nada si los poderes públicos no hacen ni puñetero caso de esa información, ¿no? Es decir, si puede más la especulación urbanística, la especulación de no sé qué, la especulación turística sobre el conocimiento técnico. Y eso es lo que, en mi opinión, ha pasado. Y he felicitado, que no sirva de precedente, a la directora general, porque me ha sorprendido gratamente la intervención del conseller y la intervención de la directora, porque me ha dado la sensación que por primera vez en mucho tiempo se están tomando estas cosas en serio. Y ahora, ¿cómo voy de tiempo? A ver. Fatal, pero 2 minutos tienes. 2 minutos, ya no me da tiempo de nada. Yo quería leeros alguna cosa, por ejemplo, de la presentación que hicimos
en octubre del 2002 sobre el plan hidrológico del 2001. Lo que decíamos entonces. Hacíamos unos supuestos en el plan, en función de las DOT que se estaban redactando, de crecimiento de población estable un 5% intercensal. Ha sido por lo menos 3 veces superior, por lo menos. Crecimiento turístico, estabilización del número de turistas o crecimiento muy moderado. Reconversión progresiva del modelo. Porque, claro, decíamos que desde el punto de vista hidrogeológico y del dominio público hidráulico, el modelo existente detectado en los distintos estudios, el plan hidrológico en base al proyecto de las DOT hace estas hipótesis, porque el modelo es insostenible. Lo decíamos en el 2002. Para alcanzar la gestión sostenible, medidas: preservar y conservar la cantidad y calidad, reutilización del agua tratada, riegos agrícolas, campos de golf, recarga, etcétera. Gestión del agua, gestión de la demanda, es decir, en vez de pedir y se os dará, es decir, esto es lo que hay y con esto hay que apañarse. Tanto en abastecimiento como en agricultura. Y como infraestructuras, claro, las desaladoras, la costera y las interconexiones. Si no hay reconversión del modelo o de su gestión, no hay sostenibilidad en la gestión del dominio público hidráulico, salvo a costa de importantes costes económicos y ambientales. Esto lo decíamos en el 2001. Vale. Detectábamos una serie de masas de agua en mal estado. Yo había hecho un informe en el año 90 a mi jefe de servicio diciendo que había que declarar sobreexplotados unos acuíferos que son los mismos que están ahora mal. Por supuesto, no me hizo ni caso. En el año 98 hice una propuesta más argumentada y con más datos a mi director entonces, Antonio Rodríguez Perea, porque él no estaba muy de acuerdo con la figura que habíamos sacado en el plan del 2001 de unidades clasificadas, que era un subterfugio para no dar más autorizaciones, pero no tener que declarar sobreexplotado, porque eso es meterse en un berenjenal. Y entonces decía, esto es un subterfugio. Digo, claro. Digo, pero si no quieres el subterfugio, toma, propuesta de declaración de sobreexplotación. Se lo hice estando en vacaciones y cuando volví me dijo, me has amargado el mes de agosto. Vale. Bueno, pues eso en el 98. Seguimos con las mismas masas en mal estado o peor estado. ¿Por qué? Porque la población se ha disparado, porque ha habido más infraestructura turística, etc. Entonces, no hay solución si no se toman medidas serias. Y te digo, estoy contento porque me ha dado la sensación que con todas las posibles matizaciones y con todo, esta administración tiene la intención de tomar esas medidas serias y algunas las está tomando. Gracias. Como no me dais más tiempo, no me enrollo más. En el debate. Muchas gracias, Alfredo, por la intervención y por ajustarte al tiempo, que lo has hecho perfecto. Eso para mí es difícil. A continuación intervendrá Celso García, que es catedrático de Geografía Física en la Universidad de les Illes Balears, investigador principal del grupo de investigación Growwater sobre recursos hídricos y cambio global, y dentro del campo de los recursos hídricos su interés se centra en la gestión del agua en zonas turísticas. Celso, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos al grano porque si no nos podemos ahí, ¿no? A ver, yo creo que voy a destacar una serie de temas o conceptos claves que son importantes en la gestión y en la planificación del agua, pero sobre todo desde el punto de vista del turismo, ¿no? Somos una comunidad turística y, por tanto, es una cosa importante. Punto número 1, la contabilidad del agua. Creo que Alfredo Barón lo ha dejado muy claro. Nosotros, desde la universidad, desde hace años, abogamos por una contabilidad del agua clara. No se puede hacer planificación y gestión si no hay contabilidad del agua. Y no quiere decir que nuestra demarcación hidrográfica no publique datos del agua. Hay datos anuales de consumos urbanos de los municipios. Pero claro, cuando vas por datos desagregados es muy, muy difícil. ¿Qué hemos hecho en la universidad desde estos años? Pues llorar mucho. Llorar a la administración, llorar a las compañías del agua, llorar a los hoteleros, darnos datos. Y a partir de aquí hemos trabajado, pues, muy a gusto con la Dirección General de Recursos Hídricos, con Abacua,
Pero claro, evidentemente a la universidad le toca hacer este papel un poco a veces de enfant terrible y de quejarnos un poco, ¿no? Y de dar datos y de compartirlos y de discutirlos, que es lo que lo pasamos bien con ello, ¿no? Claro, cuando no tienes estos datos desagregados es imposible que hagas unas tarifas del agua que sean idóneas, porque realmente estás subiendo el precio del agua y afectando a muchísima gente. Voy a poner un ejemplo. En el 2013 se aumentó el canon de saneamiento y subió de manera bestial. Hicimos una investigación de campo en 3 tipologías de residentes, adosados, unifamiliares y viviendas de lujo. Y comprobamos que, evidentemente, con diferencias en el consumo del agua, por ejemplo, las residencias de lujo tienen unos 400 y pico litros por habitante y día de media, pero podían llegar a 1.000 y 1.200. Imaginaros zonas de 350 metros cuadrados de urbanizable. Bueno, pues con todo esto nos dimos cuenta que al subir el precio, pues hubo un descenso el primer año, en el 2013 y un poco al principio de 2014. Pero luego el residente en la residencia de lujo continuó gastando y volvió a subir el consumo. ¿A quién afectó? Los unifamiliares se mantuvieron, pero los adosados tuvieron que bajar el consumo. Entonces, esto es ejemplo clarísimo de que, evidentemente, una subida de un canon pues puede afectar de manera desigual y que hay que estudiarlo. Y que esto es una cosa que es fundamental. ¿Qué quiere decir? Las compañías de agua lo saben, porque tienes diferentes tarifas, diferentes contadores y sabes lo que consumen los hoteles, sabes lo que consume por los residentes de la zona alta, etcétera, etcétera. Pero esto es fundamental. Por tanto, yo creo que la contabilidad del agua es un punto importantísimo. Esto con los residentes. Y a veces los residentes nos olvidamos a veces y decimos, toda la culpa es del turismo, ¿no? Vamos a ello un poco. Cuando empezamos a llorar a las compañías del agua, hicimos trabajos con los hoteles, ¿no? Y nos dimos cuenta que la planta hotelera de Mallorca, que básicamente es de 3 y 4 estrellas, no consume tanta agua como la gente se piensa. Y que estamos hablando, bueno, no consume tanta agua. Estamos hablando entre 220 a 350 litros por habitante y día. Claro, los de 5 estrellas comen aparte y se van un poco. Pero si los comparas con el sudeste asiático o con Cancún, por ejemplo, evidentemente consumen poco. Pero los animamos a dar estas cifras, pero ellos están como parapetados detrás de no, porque nos van a fiscalizar. Realmente a la sociedad le interesa saber eso y que al final, pues hay algunos hoteles que se preocupan por implementar medidas de ahorro de agua y trabajan en ello desde hace tiempo. Otros no, pero lo hacen, ¿no? Entonces, con esto, un poco, también nos dimos cuenta, cuando en Maya nos pasó los datos de la planta hotelera en el municipio de Palma, que es Playa de Palma y el centro, que no tiene mucho. Y yo me di cuenta que al final representaba solamente en Palma, los hoteles, un 9% de consumo. Estamos hablando de 2,5 hectómetros cúbicos. Es decir, consumía más y consume más el sector industrial que los hoteles en Palma. Entonces ya nos damos cuenta de que, bueno, el turismo sí, pero depende del municipio y que a veces el residente también es importante la carga, esa carga antrópica que tenemos aquí del residente que ya es muy elevada en el territorio. Si a eso le añades el turismo, pues bueno, evidentemente vamos a descubrir qué pasa con el turismo. Nosotros llorábamos y al final conseguimos datos de Calvia, íbamos haciendo algunos datos, pero bueno, llegó la pandemia. Y la pandemia pues nos fastidió a todos, evidentemente, pero nosotros pues tuvo su parte positiva, con perdón, ¿eh? Y fue que pues cerraron fronteras y no había entrada de turistas. Y solamente estaban los residentes y una actividad económica evidentemente muy baja, a ritmo lento. Entonces, desde abril a junio, pues dijimos con el equipo de trabajo, Dolores Tirado, aquí está Pablo también, Rodríguez Lozano, Tolo de Ya, Enrique, todo el grupo de Glowwater, pues dijimos, bueno, vamos a trabajar con esto. Claro, necesitamos datos. Aquí un fuerte abrazo y un saludo a Vidio, que persiguió a las compañías del agua para los datos mensuales, a Sergio Martino y a Joana Garau, que nos facilitaron estos datos, que evidentemente luego, como dice Alfredo Barón, hay que trabajarlos y tratarlos, ¿no? Pero solamente conseguimos 9 municipios. Yo hice también mi trabajo de hacer, a través del portal Facilita, solicitud de datos. Sí, sí, lo sé. Y lo hice, por ejemplo, le voy a decirlo a Ciudadela, ¿no? Ciutadella. Pues hice la solicitud de datos para estos meses a través de todo digital, nunca me contestaron. Hice más solicitudes, nunca me contestaron. Y al final nos quedamos con esos 9 municipios representativos, pero bueno, por lo tanto, conseguimos. Hicimos entre abril y junio y entonces, por primera vez, evidentemente es cuando comenzaba la temporada, por primera vez teníamos turismo cero, lo que llamamos turismo cero. Y a partir de aquí pudimos, de alguna manera, averiguar cuál era el consumo más o menos aceptable, más o menos fiable
del turismo. Entonces, entre abril y junio tuvimos que trabajar entre las tipologías de municipios, porque no era lo mismo un municipio que aparentemente todo el mundo diría que es turístico, como es Palma, que no lo es, con un municipio como podría ser Calviá, o otro municipio como decía Mahón, que tampoco lo es turísticamente. ¿Qué quiere decir turísticamente? Hicimos una clasificación en alto, medio y bajo. Pues un poco en función de las plazas de pues hoteles que hay, las plazas, digamos, un poco de pernoctaciones, y a partir de allá pues haces la división con la gente que vive, ¿no? Entonces nos daba una cifra que a mucha gente le espantó, y es para las Baleares, concepto Baleares, demarcación, concepto, ¿sí? Era un 25% el consumo del turismo. Pero claro, esto dijo la gente, esto es muy poco. Claro, cuando los datos los separas en función de la tipología de municipios, nos encontrábamos los que tipología de mucho turismo, en el cual la media era del 58%. Había habido un descenso del 58% en el consumo del agua. Los que eran tipología media, un 40%, y los que eran tipología baja, un 14%. Para ponernos ejemplos, teníamos Playa de Murio, que tuvo un descenso esos meses del 73% en el consumo del agua, o Calviá un 40%, o Alcudia un 61%. Importantísimo, evidentemente, la importancia del turismo en estos sectores. En cambio, en el otro lado de la balanza, teníamos a Palma, que bajó un 16%, o lo mismo parecido que Ibiza, Vila, o, por ejemplo, Mahón un 9%. Y en medio, Sant Antoni un 40%, Formentera un 51%, San Luis 27%. Es decir, el estudio corrobora lo que nosotros ya íbamos diciendo. Es decir, tú puedes planificar y dar un valor medio, pero realmente la tipología del municipio es fundamental. Y esto es un poco lo que nosotros reclamábamos. Es decir, yo lo que le he comentado a Joana, y ya lo sé que ellos lo tienen presente, y en la época de Alfredo Barón también, es decir, hay estudios en los cuales la disponibilidad hídrica del municipio se estudia. Hay un informe, evidentemente. Pero yo creo que a la población le interesa y es fundamental dar a conocer estos datos, porque al final desmitifica muchas cosas. ¿Es importante el consumo del turismo por parte del turismo? Por supuesto que lo es, pero depende del municipio. En algunos municipios es espectacularmente importante. En otros, como Palma, cuidado con el residente. El residente es importante porque consume agua. Y entonces esto, lo que nosotros queremos es hacer como un debate social. Es decir, es la sociedad que tiene que hablar de estas cosas y no demonizar a algunos sectores, ¿no? Y por tanto, en eso es un poco. Para acabar, estamos en el PERTE de digitalización del agua. A mí una cosa que me preocupa, una oportunidad histórica, ha habido una repartición de dinero, pero ahora empezamos una fase competitiva. Va a haber una segregación por municipios. Es decir, los grandes municipios se están preparando para la digitalización. Hablo de Calviá, hablo de Palma, las compañías Emaya, Hidroval, que me parece muy bien. Los municipios pequeños van a estar en fuera de juego. Y eso es muy importante porque si no entramos en ese punto, que puede ser también, vamos a hablar muchísimo, aquí vamos a tener como un desequilibrio. Hay que ayudar. Y aquí yo creo que los consells tienen que ayudar a los municipios. Evidentemente, los PERTE son ayudas al 50%. Si tú pides 6 millones de euros, tienes que tener 3 millones de euros, ¿no? Pero realmente es una oportunidad histórica porque ya estamos arreglando con Next Generation las pérdidas, no vamos a hablar de las pérdidas y están un poco en función de arreglarlas, pero realmente el PERTE es el tren. Y es un tren que vamos a dejar pasar en algunos casos si no nos ponemos las pilas porque la convocatoria se hará rapidísimamente. Y bueno, así he intentado hacer un poco un resumen con los puntos principales. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Ahora va a intervenir en remoto Mónica Madrid desde el Ayuntamiento de Santa Eulalia des Rius. Ella ha estudiado Ciencias Políticas y la Administración y hoy es concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Santa Eulalia. Bien, buenas tardes. Sí. Hola, te escuchamos. Adelante, Mónica. Vale. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Voy a compartir pantalla, si os parece, y bueno, agradeceros que me hayáis invitado a este foro del agua, cuanto menos interesante. Siento no poder estar ahí presencialmente. Y tengo preparada una pequeña presentación que pasaré muy deprisa. Bien,
el municipio de Santa Eulalia, para los que no lo conocen, tenemos una vinculación bastante fuerte a nuestro río y eso pues hace que la vinculación con el agua sea más potente para nosotros. En cuanto a la casuística, pues desafortunadamente creo que como todos los casos que vosotros habéis dicho, pues nosotros a lo largo de los años, especialmente a partir de los años 50-60, pues se incrementó las extracciones del suministro a la población y de los visitantes porque cambió el modelo totalmente y pasamos a ser un municipio turístico. La situación actual, pues en la que nos encontramos, y tengo que reconocer que todo este análisis lo hemos hecho a raíz de tener que hacer nuestro plan de gestión sostenible del agua, que a pesar de que no lo tenemos aprobado todavía definitivamente, ya lo estamos ejecutando, porque creemos que no tenemos tiempo que perder en este sentido. Tuvimos que hacer nuestro plan con datos de 2019 porque con la pandemia pues era los últimos datos más relevantes y más realistas que teníamos en cuanto también a datos turísticos. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos cuando nos pusimos a analizar toda esta información? Pues que teníamos una extracción de 3 millones de metros cúbicos de agua de las masas de agua subterránea para suministrar a unos 40.000 habitantes que tenemos empadronados. Esto también nos hizo calcular aproximadamente el índice de presión humana que tenemos, en los que podemos llegar a triplicar la población que tenemos. Esto es un hándicap también para nosotros para la gestión. El 90% del consumo de agua es para la población y el 10% restante es para la agricultura. Un aspecto que nos chirría mucho también a nivel político es que tengamos una situación habitual de alerta por presequía, lo cual quiere decir que durante más de 3 meses estamos por debajo del 50% de las masas de aguas subterráneas, lo cual es dramático, y más dramático todavía es que lo hayamos visto como una situación habitual. Ahora mismo es imposible reutilizar el agua. Tenemos una concentración de cloruros muy elevada. Esto es un tema que desde Recursos Hídricos y desde Abaco pues ya conocen y estamos intentando trabajar en ello. Y esto pues es a nivel municipal y sabemos que tenemos que trabajar en ello porque no podemos pretender reducir el consumo de agua si no podemos primero también reutilizar la que ya tenemos. Y también pues la existencia de suministradores privados importantes con elevadas pérdidas. Tengo que decir que desde el Ayuntamiento de Santa Eulalia se ha priorizado el municipalizar todos estos pozos, con lo cual es la inversión de la compra de estos pozos, de estos suministradores privados, más después la reparación, porque lamentablemente nos estamos encontrando con muchos que son realmente quesos gruyère, y es un drama tener que ver que estamos perdiendo esta cantidad de agua. En 2019 teníamos un 29% de aguas no registradas, en 2020 con la pandemia un 33%, y en 2021 conseguimos reducir bastante el porcentaje a un 26%, pero sigue siendo excesivo. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? Pues que incumplimos los objetivos del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Y el disminuir la cantidad y la calidad de las masas de agua disponible, pues también va a suponer una pérdida de la biodiversidad, del potencial que tenemos agrario, que afortunadamente en nuestro municipio sigue siendo bastante acuciante, y la pérdida del potencial industrial, que principalmente pues, para nosotros es el turismo. O sea, no podemos pretender mantener y sostener todos estos ámbitos si no tenemos el recurso básico para mantenerlos y para sostenerlos, que es el agua. Así que nos pusimos manos a la obra y redactamos el plan de gestión sostenible del agua, que para nosotros, más que un mero trámite de que teníamos que entregar recursos hídricos y ya está, pues
cuando hicimos todo el análisis y pusimos en orden toda la información que teníamos, que tengo que reconocer que hasta ese momento no lo habíamos hecho, porque siempre había sido un carácter más ingenieril, y afortunadamente ahora se le está dando una vertiente más ambiental, pues no nos habíamos parado a analizar toda la información y saber dónde estamos y cuál es el camino a seguir para marcar, bueno, primero marcar los objetivos y después cuál es el camino que tenemos que seguir. Entonces, nuestro plan de gestión sostenible del agua, pues se tiene un análisis del territorio, un inventario ambiental, un diagnóstico de la situación de partida de la gestión del agua, definimos los objetivos, como bien he dicho, tenemos que cumplir obviamente los objetivos del plan hidrológico, que es menos de 200 litros persona día, fomento del uso racional del agua, recuperación de las masas de agua, garantizar la calidad y la cantidad del suministramiento, sí, y definir las actuaciones. Entonces, dividimos el plan en 8 ejes en total. El primero es la coordinación y seguimiento del plan, en el cual creemos que es muy importante tener a un técnico designado que se encargue de garantizar la ejecución y las actuaciones que están previstas en este plan. En el eje 2, propuesta de normativa municipal, pues tenemos la ordenanza de uso sostenible del agua, que ahora mismo la tenemos aprobada inicialmente, pendiente de resolver algunas alegaciones de diferentes sectores, en la cual pues ponemos medidas de ahorro de agua, de reutilización, especialmente aguas grises y la posibilidad de reutilizar el agua, control de vertidos, sobre todo la concentración de cloruros, y otras medidas como puede ser regular el vaciado de las piscinas, que es bastante recurrente. Y además, pues también tenemos que redactar el reglamento técnico de servicio de abastecimiento y saneamiento. Además del plan de mejora de saneamiento, que a día de hoy ya tenemos instalados sensores de calidad y de concentración de cloruros para poder determinar en qué puntos tenemos que actuar. En el eje 3, diseño y redacción de las condiciones del futuro servicio de aguas y estructura tarifaria, pues sin más, simplemente en 2025 nos caduca el contrato actual, la concesión actual, y tenemos que empezar la redacción, obviamente adaptada a las actuaciones que tenemos previstas en este plan. En el eje 4, medidas de mejora de la eficiencia e implementación tecnológica. Como bien ha dicho el compañero, sin la tecnología a día de hoy podemos avanzar, pero no de la misma manera y no con la misma eficiencia. Nosotros ya hemos empezado con la sectorización en telecontrol en la red. Los contadores individuales en telelectura ya los tenemos totalmente instalados y los usuarios pueden acceder a su consumo a través de una aplicación. Las sondas analíticas en la red de abastecimiento que he comentado anteriormente, control telemático de las extracciones y depósitos, un tema bastante importante teniendo en cuenta que tenemos algunas masas con sobreexplotación, y sondas de medida en continuo para la conductividad y del caudal en la red de saneamiento, además de la telelectura en las estaciones de bombeo. A nivel municipal, obviamente, que es lo que nos compete a nosotros. Y las actuaciones de reparación inmediata que estamos trabajando con el servicio para que cada vez, y gracias a esta digitalización, como sobre todo con la sectorización de las redes, está haciendo que cada vez podamos actuar de manera más rápida, más precisa y por lo tanto también perder menos agua. En el eje 5, inversiones en infraestructura y gestión del servicio, pues renovación de redes. En 2021 invertimos más de 2,5 millones en redes. A nivel a veces político es un poco complejo porque es algo que entierras, pero es algo totalmente necesario. Municipalización de las redes privadas, como ya he explicado. Depósitos reguladores nuevos. Recientemente hemos inaugurado uno y tenemos 2 más pendientes. Contadores de puntos de agua para riego y baldeo, que ahora explicaré. En el eje 6 hemos introducido actuaciones de carácter ambiental. Dentro de la ordenanza municipal de uso sostenible del agua, pues incorporamos la obligatoriedad de hacer auditorías
y que los grandes consumidores tengan su propio plan de gestión sostenible del agua. No, sorprendentemente, no son solo los hoteles los que son grandes consumidores, de hecho tenemos 33 grandes consumidores, la administración, el ayuntamiento entre ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio plan y tendremos que ejecutarlo y eso también tenemos que hacer una autocrítica y ser nosotros también los impulsores y el ejemplo a seguir. Universalización de la grifería de bajo consumo, que también está previsto en la ordenanza, el uso de aguas regeneradas, disminuir la concentración de cloruros, que también está previsto en la ordenanza, el proyecto del terciario, que lo tenemos a día de hoy redactado y lo estamos impulsando, colectores de distribución de aguas regeneradas, que se ejecutó en 2010 y a día de hoy pues hemos iniciado un nuevo contrato de mantenimiento de jardines en el que el consumo del agua ha sido uno de los puntos clave de puntualización para este contrato. Como digo, la jardinería municipal, pues fomentamos las especies autóctonas en el nuevo contrato. Creemos que, al igual que los residuos, es transversal. La gestión de residuos es transversal, la gestión del agua también lo tiene que ser. Y como he explicado, pues puntuamos la oferta de la sostenibilidad ambiental y el consumo de agua previsto. Con el proyecto del terciario, pues lo que pretendemos también es utilizar aguas regeneradas para el riego de jardines municipales y para la limpieza viaria. Y también pues englobamos diferentes campañas de concienciación. En el eje 6 seguimos con las actuaciones de carácter ambiental, recuperación ambiental del río de Santa Eulalia. Hemos pedido una subvención que, bueno, no nos han otorgado, pero saldrá otra nueva convocatoria y volveremos a insistir. En el eje 7, gestión de las captaciones, pues reordenación de las estaciones de aguas subterráneas, extracción del 80% del concesionario, es uno de nuestros objetivos, ¿no? No extraer más de la cuenta ni el 100%, sino el 80%, incrementar también el agua desalada en la medida de lo posible, pero obviamente esto tendrá que ir acorde también con la disminución del consumo de agua, porque el agua desalada... Mónica, perdona, 2 minutos te quedan. Sí. Vale. Si no, Juan, me corta el cuello. Ya sabemos que el agua desalada tiene un tope, entonces no podemos seguir demandando agua desalada si nosotros no hacemos nuestro trabajo y seguimos disminuyendo el consumo. En cuanto al eje 8, y ya termino, la reutilización de aguas residuales, pues tenemos que seguir trabajando la disminución de la concentración de cloruros. Y ahora mismo se está trabajando con la balsa de Sarrota. Los payeses nos solicitan que tiene que estar por debajo de 1500 microsiemens. En invierno lo conseguimos, en verano desafortunadamente pues es más complicado. Para nosotros, ¿cuál va a ser el indicador de éxito? Aunque parezca utópico, pero creemos que tenemos que trabajar en esa línea y ver ese objetivo, la restauración del ecosistema de la ribera de nuestro río, que consistirá pues, en la erradicación de invasoras, que incrementará la biodiversidad, disminuirá la evapotranspiración y recuperar la calidad, ¿no? Reordenando las extracciones de agua, haciendo un uso de aguas regeneradas, mejoras en la red de saneamiento y nuestro objetivo es disminuir el porcentaje de aguas no registradas a un 18%. Y con esto, pues gracias a nuestra ordenanza, a la tecnología y a las diferentes inversiones, creemos que podemos llegar al objetivo de disminuir y cumplir con los objetivos del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Gracias. Moltes gràcies, Mónica. Pasamos al último interviniente de esta ronda, que es Juan Calvo. Juan Calvo es doctor en Ciencias Biológicas por la East Carolina University y máster en Gestión Integrada de Aguas por la Universidad de Zaragoza. Ha ejercido como investigador hasta el año 2014 en el IRTA, en el Instituto de Recerca Agroalimentaria de Cataluña, y también en la East Carolina University, y desde el 15 al 19 ha sido biólogo independiente trabajando
para la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera. En la actualidad es secretario general de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental. Juan, cuando quieras. Pues, muchas gracias al público por asistir. Mi intervención va a ir un poco ligada al caso de Ibiza. En primer lugar, quizás explicar un poco desde la Agencia Balear del Agua. Somos el ente público instrumental de la Consejería de Medio Ambiente encargado de la gestión de las infraestructuras de abastecimiento y depuración en alta, es decir, en abastecimiento principalmente las desaladoras y captaciones en alta y en depuración lo que son las depuradoras de gran parte de los municipios de las Illes Baleares. En este caso voy a hablar del caso de Ibiza como un ejemplo de gestión de la demanda con sus retos y con sus lecciones aprendidas. Yo creo que, en primer lugar, se debe hablar de la presión humana, ¿no? Al fin y al cabo, este verano todos los residentes de las Baleares hemos sufrido una vuelta a la realidad después de la situación de COVID y, bueno, rescatando estos datos que vienen del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, pues, la verdad es que hasta que no lo ves, pues el crecimiento sigue incrementando en los últimos 7 años. Hemos llegado a una población residente en la isla de Ibiza de 150.000 habitantes. Y en verano, en un día como el 17 de agosto, se llega a duplicar. Yo creo que esto es muy importante porque al final debemos gestionar infraestructuras que para un periodo relativamente corto de 2-3 meses para dar respuesta a esta gran presión humana y además con la preocupación de la famosa desestacionalización, ¿no? A priori parece que es una buena idea, ¿no?, desestacionalizar, pero la realidad es que el agosto sigue incrementándose y un día haciendo el cálculo, pues yo que estaba mirando y el abril de ahora es el agosto de hace 10 años. O sea, somos un poco como la rana que se va calentando poco a poco y ya nos hemos olvidado de lo que era un abril, ¿no? O sea, realmente estamos sufriendo mucha presión y esta presión ejerce una presión sobre los recursos naturales y en particular sobre los recursos hídricos. En este sentido, el recurso hídrico natural que tenemos en las Islas Baleares principales son las aguas subterráneas y este crecimiento histórico de la población residente y de la población turística, pues lo que ha provocado es progresivamente una sobreexplotación de los recursos naturales subterráneos. Ahora mismo en la isla de Ibiza, pues 11 de los 16 masas de agua están sobreexplotadas y se han producido situaciones de gran gravedad como la sequía que se produjo en el año 2016, que realmente pues no había agua, había municipios que estaban sacando agua de pozo y que incluían una desaladora para poder captar agua de pozo, desalarla y poder suministrar y que hubiera agua en los grifos y realmente una situación muy grave que viene de lejos y que progresivamente ha implicado pues una planificación de la red de abastecimiento en alta por la necesidad de buscar un recurso alternativo que es en este caso las desaladoras. En este sentido, desde los años 90 se iniciaron las primeras construcciones de las desaladoras de Ibiza y de San Antonio y luego también se construyó la de Santa Eulalia y junto a ello pues una red de distribución con el objetivo de generar un sistema de abastecimiento en alta que integre las 3 desaladoras para poder suministrar agua a los 5 municipios. Esta red ahora mismo es como, pongo siempre el símil, como un paciente cuando está en la UBI. Nadie desea estar en la UBI es cara, tiene un coste energético muy elevado, pero lo que quieres es sobrevivir. Pues en este caso, Ibiza ahora mismo, si no fuera por este sistema de desalación, con todas sus inconvenientes que puede tener de costes energéticos y perjuicios que pueda tener, pues ha posibilitado que en gran parte ya podemos decir que hay un agua de calidad en los grifos de los ciudadanos ibicencos. Con lo cual, es un paso hacia adelante que viene de los años 90, llevamos 30 años, que fue en el 2010, final 18-2019, cuando por fin se integró toda la red y fue en ese momento cuando realmente dio un giro, yo creo, en cuanto a los usos del agua, porque se sustituyó, y ahora lo veremos, el uso de agua subterránea en gran medida por uso de agua desalada.
En este sentido, simplemente por ver tendencias, pues venimos de años atrás donde principalmente consumían 3 municipios, que eran San Antonio, San Josep y Ibiza. Históricamente, como se ha trasladado en alguna charla esta mañana, era un recurso complementario, ¿no? El agua de pozo era agua gratis y ¿para qué vas a coger agua desalada que vale 1 euro y mucho cuando tienes agua de pozo, ¿no? Entonces, ha sido desgraciadamente cuando no había más agua, cuando lo que era un recurso complementario pues se ha ido sustituyendo. Yo creo que ahí también es muy importante la labor desde la administración pública con esta integración del sistema de abastecimiento y también desde la sociedad civil, que ha ido demandando un uso sostenible del agua en la isla de Ibiza y utilizar, en este caso, el uso del agua desalada como recurso de emergencia para poder recuperar los acuíferos. Y progresivamente, como se ve en esta gráfica, se han ido incorporando municipios, eran solamente 3, y ahora mismo pues, los 5 municipios consumen agua desalada con un compromiso a través de unos convenios en los que se establecen unos precios más económicos en invierno para fomentar el agua desalada en invierno y de esa manera pues que los acuíferos se recuperen intraanualmente para tener ese pico de verano, sea al revés, que el recurso complementario sea el agua de pozo y a largo plazo pues, los acuíferos se vayan recuperando. Esta es una tendencia de los últimos 20 años. Las barras en azul es agua subterránea y la barra con colores más cercanos al marrón es el agua desalada. Y como veis, ha habido una sustitución progresiva de un recurso por el otro. Yo creo que hay uno de los mensajes importantes que también hay que, estas leyendas que hay de que el agua desalada iba a ser para más crecimiento y lo que se está viendo que el suministro total se mantiene. Simplemente ha sido una sustitución del agua de pozo al agua desalada. Y en particular es interesante fijarse en el 2018, cuando justamente del 18 al 19 se integra toda la red de 3 desaladoras con la distribución y es cuando se genera el cambio. Antes eran 10 hectómetros de agua subterránea lo que se consumía en la isla de Ibiza y 8 de desalada, y ese año gira y hay un cambio sustancial con más de 10 hectómetros cercano a los 11 de agua desalada y una disminución considerable que en los años de pandemia y ahora ya en el 21, que se puede considerar una situación normal, pues se ha reducido considerablemente el uso de agua subterránea hasta llegar a niveles de 6 hectómetros. En 3 años se ha dejado de consumir agua subterránea lo que se consumía en un año, con lo cual pues es un dato muy interesante también como lo que se persigue, ¿no? Que es una recuperación de los acuíferos, el uso de agua desalada para una recuperación de los acuíferos, además de lo que se comentaba de dar agua de calidad, que era un tema crónico de la isla. Yo pongo siempre como ejemplo cuando yo llegué de Madrid con mi familia en los 80 y veníamos de Madrid donde el agua es muy buena. Todavía no se me olvidará con 7 años ir a un restaurante de playa a pedir un vaso de agua y un camarero simpático que me ofreció un agua de grifo y era literalmente agua salada. Aluciné y yo creo que esta memoria que tenemos todos los ibicencos cuesta y ahora cuando el agua es de calidad cuesta convencer que se puede beber agua del grifo y eso poco a poco va cambiando y entonces yo creo que son estos 2 mensajes. Se ha recuperado el agua de calidad y luego los acuíferos se están recuperando. Y aquí viene la siguiente gráfica que tomé de la Dirección General de Recursos Hídricos, que me pareció muy interesante, porque siempre había una reflexión de cuánto tarda un acuífero en recuperarse, ¿no? La idea desde un punto de vista geológico son décadas, ¿no? Es lo que lo creemos. Pero sí que fue interesante pues el punto de inflexión que fue el 2016, con una sobreexplotación que implicó una sequía, o sea, no había agua y encima no había todavía todo el recurso de agua desalada, se llegó a unos niveles del 25%. Entonces, fijaros, y que como progresivamente ese umbral de extracción pues se ha ido recuperando. Y verano a verano, el hecho de que se vaya consumiendo más agua desalada, pues ha posibilitado que ya los acuíferos, las reservas vayan mejorando. Este año hemos estado en prealerta al final, en septiembre-octubre, pero a un nivel que casi yo creo que el siguiente año es posible que no estemos en prealerta gracias por un lado, a esta política de sustitución de agua desalada por agua subterránea y a pesar de la sequía que estamos sufriendo. Con lo cual, es importante trasladarlo, ¿no? Luego también la variación intraanual, o sea, del invierno al verano,
pues este punto de lo que se extraía en verano hacía que bajara de golpe muchísimo, ¿no? Entonces, cómo poco a poco este salto se ha ido disminuyendo, porque ya ese consumo que se hacía principal en verano ya no se produce y hace que las masas de agua no sufran tanto año a año. Entonces, es importante explicar esto un poco para la necesidad de una red de abastecimiento con sus pros y sus contras. Así como lecciones aprendidas, pues un poco lo que he ido comentando en la charla, el uso de agua desalada está posibilitando la recuperación de los acuíferos, es un tema de décadas, pero hemos empezado. Ha mejorado la calidad de agua para el consumo humano, ahora se puede beber con garantía en todos los núcleos urbanos agua del grifo. Ahora mismo los acuíferos deben ser reservas estratégicas para periodos de sequía y periodos estivales. Es cuando se debe extraer agua y no al contrario, extraer de manera indiscriminada y solamente agua desalada en momentos críticos. Y en un futuro, eso ya los estudios lo dirán, pues posiblemente cuando se vayan recuperando los acuíferos no será necesario un uso de agua desalada tan elevado y se podrá reequilibrar el uso de agua subterránea con el agua desalada. En cuanto a retos pendientes, bueno, pues como nosotros como administración que gestionamos la red de abastecimiento en alta, es una tarea el reducir el consumo energético. No es un talón de Aquiles, más ahora en la crisis energética que estamos viviendo. Son grandes consumidores las desaladoras y aprovechando los fondos Next Generation y ya lo tenemos incluido en el plan hidrológico, pues sustituir determinados elementos de las desaladoras para mejorar la eficiencia, para reducir consumos y a la vez acompañarlo con fotovoltaica. Luego también es muy importante reforzar la red de abastecimiento en alta. Así como dato, en un día tenemos una capacidad de producción de 44.000 metros cúbicos diarios y en agosto lo que se produce es lo que se consume. No tenemos margen de maniobra. Entonces, eso hace que averías que se puedan producir en la red tengamos sequías técnicas. Es decir, en ese momento hay que reparar corriendo. De ahí la necesidad de los depósitos de regulación, tanto en alta como en baja, para tener un margen de 48 horas hasta que se restablezca el servicio. Y es importante. También tenemos pendiente dentro del plan hidrológico incluir la ampliación de la desaladora de Santa Eulalia para dar más robustez al sistema. Y de esta manera, en situaciones de alta demanda, pues no ir tan al límite. Y luego continuar, que tenemos margen de fomentar el uso de agua desalada en invierno, que dado que en verano ya no podemos suministrar más, pero en invierno hay margen. Y bueno, en este caso destacar que, por ejemplo, el municipio de Ibiza, a partir de lo que se estableció en el plan de gestión sostenible de ese municipio, se decidió cerrar los pozos en invierno y eso es muy positivo y utilizar únicamente en los días de agosto cuando es necesario. Y bueno, simplemente en abastecimiento en baja también es importante los planes de gestión sostenible que han salido en varias ocasiones, las ordenanzas de ahorro con el control de los grandes consumidores, que ligado al turismo están muy vinculados al sector servicios, y también al sector turístico, pero no solamente al hotelero, se ha visto marinas, se han visto discotecas, lavanderías que dan servicio a las marinas y a todos los hoteles. La red de suministro tiene que mejorar, hay pérdidas todavía del 30%. Otra cuestión positiva de este uso de agua desalada es que como el agua ya que se pierde cuesta dinero, pues se ha acelerado la mejora de las pérdidas, porque antes se perdía un agua que era gratis, entre comillas, ahora el agua tiene un precio y eso para la sostenibilidad del sistema hacen que estén mejorando mucho las pérdidas. Incrementar los depósitos de regulación municipales y también ha salido en varias ocasiones a utilizar la tarificación del agua para garantizar la recuperación de costes del sistema. Y por último, una reflexión ya como sociedad, que ya está en los periódicos, está en boca de todos, es la masificación que sufrimos en las islas y que es la base, ¿no? Hay que ligarlo a la planificación urbanística, a la planificación turística, porque si no vamos de la mano de ello, pues la solución se quedará coja. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los componentes de la mesa por haberse ceñido al tiempo, lo que nos permite ahora tener un poquito más de media hora para el debate colectivo. Si hay alguna palabra pedida entre los presentes, tengo ya 1, 2, 3. Vale, pues por ese orden. Julia, bueno, pues si no te importa, Julia, pasamos... No, Josep Lluís, per orden, no passa res. Perdona.
interesantes que habéis dicho. Julia y Joana. Muy interesantes y sobre todo la parte digital, ¿no? Y sobre todo la parte de Ibiza, que cada vez nos parecemos más, o siempre nos hemos parecido a Xavia, que estamos al otro lado, y son las mismas problemáticas. Y en cuanto al Celso, los datos estos de pandemia y tal, lo digo porque nosotros, y ahora con la digitalización en marcha, que nosotros queremos meternos también para tener datos más precisos, el considerar, es muy complicado considerar datos solo de un año, por lo menos en mi zona, donde el que llueva o no llueva en las viviendas unifamiliares para usos de jardín también afecta mucho al consumo. Hay unos datos que si no los tienes varios años va a ser complicado poderlos estudiar adecuadamente en cuanto a reducción o aumento de... Porque eso sí que nos damos cuenta. También aquí la tipología juega mucho y el urbanismo en ese sentido. Y creo que esa es una parte fundamental de la diferencia del motivo de esta jornada que yo le veo, que es que los datos no te valen en estas zonas como medias generales ni nada. Nosotros tenemos como comer aparte con ciertas cosas y estudiarlo aparte, porque me parece que si no podemos llevarnos un poco a error. Lo digo porque nosotros tenemos las partes más urbanas, las partes más de esas viviendas unifamiliares en urbanizaciones que son segundas residencias, ya no es ni turismo ni es... Y que esa casa consume aunque no haya nadie allí, porque hay consumo de piscina, hay mantenimiento, hay jardines y tal. Y todo esto lleva bastante a confusión en algunos datos. Pero por lo general, pues creo que yo saco como conclusión que nos parecemos mucho, que es verdad que la desaladora, yo sí que siempre he defendido eso, puede ayudar a esa gestión integral medioambiental con los acuíferos. Y lo que pasa a este lado en las islas o en la costa cercana y en nuestra zona es que no tenemos aguas superficiales tampoco, y que al final el único pantano que tenemos es el Mediterráneo y el problema que tenemos es el tema energético. Por lo tanto, el tema energético va a ser el aspecto fundamental que vamos a pelear de hoy en adelante para poder sufragar todo este tema. Así es. Julia y después Joana. Me está pareciendo enormemente interesante todas las aportaciones que habéis hecho. Estoy totalmente de acuerdo con la importancia de tener datos buenos. Esa doble red, digamos, intensiva en el espacio y en determinados puntos piezométricos, intensiva en el tiempo en cuanto a frecuencia de muestreo, me parece fundamental para, digamos, con un coste económicamente aceptable, cubrir tanto la intensidad en el espacio como la intensidad en el tiempo, y no puedo estar más de acuerdo con Celso en la importancia de tener datos desagregados de la demanda para mejorar la gestión. No podemos hacer buena gestión de la demanda si no tenemos datos desagregados. Y eso significa que efectivamente, en los sistemas insulares las cosas son distintas al interior, y cuando hablemos de reutilización no digamos, es que son dos mundos diferentes. Y luego dentro de una misma isla pues no son lo mismo unos tipos de municipios que otros, etcétera. Entonces, realmente si queremos mejorar la demanda y hacer de verdad una gestión de la demanda, que gestión de la demanda al final no es ni más ni menos que gastar menos agua, tienes que tener muy buenos datos y desagregados de tu demanda. Y me ha parecido también súper inspirador el ejemplo de Ibiza, que en este caso Juan nos ha trasladado, pero que también en la comida estábamos hablando con Alicia, perdona, sí, Alicia, y me parece enormemente sugerente. Yo creo que lo que se está haciendo en Ibiza debería ser divulgado y conocido fuera de Baleares, porque yo creo que es muy inspirador, y es tan inspirador que igual ahora mismo pues yo ya me he venido arriba, pero me gustaría saber, ¿podría ocurrir que si poniéndonos en el mejor de los escenarios, ¿vale? Que puede ser que no ocurra, y que realmente se siguen recuperando los acuíferos, llega un momento en que realmente hay, contando también con el apoyo de una planificación urbanística que no se venga arriba, sino que se mantenga,
y que por lo tanto pudiéramos llegar, digamos, a un equilibrio entre recursos y demanda utilizando desalación marina, la que hay, sin necesidad de que haya mucha más inversión, etcétera, que se recuperen lo suficiente los acuíferos como para que se recuperáramos determinados servicios ambientales de los acuíferos, y me refiero en primer lugar a la calidad del agua, es decir, ¿por qué los acuíferos ahora mismo están salinizados? Es un problema de descenso de piezométrico y de intrusión marina. Y luego, B, sabemos, no lo sé si alguien en la sala lo sabe o si tú lo sabes o alguien lo sabe, si había puntos de agua en el paisaje, en el territorio en Ibiza, y que eventualmente alguno de esos puntos del agua, alguna fuente, algún manantial, pudiera recuperarse con el ascenso de los niveles piezométricos. Gracias. No te voy a contestar yo para que te contesten ellos. No, yo tengo una pregunta para Celso. En esa estadística del consumo turístico, ¿es solamente establecimientos hoteleros o están incluidos todos los establecimientos de restauración? Es decir, aquí hay un consumo directo del establecimiento o el alojamiento turístico, pero luego hay todo un consumo de agua asociado a eso. Antes hablábamos de lavanderías, las marinas, etcétera, que yo no sé si está incorporado en esos datos. Y luego simplemente una reflexión. Es cierto, los datos desagregados los tendríamos que tener. El problema es que hasta ahora no había quizás la tecnología necesaria para tener ese dato. Ahora, con la digitalización, todos esos sensores, esos contadores, quizás los municipios están en disposición de diferenciar más por usos las tarifas. Esta es otra de las cosas. Es difícil tener ese dato porque hay pocos municipios que tengan diferenciado por uso. Es verdad que luego hay municipios que te diferencian incluso los alojamientos según las estrellas que tengan, y eso también nos da mucha información. No es lo mismo un hostal o una pensión de una estrella que va a consumir igual o menos que un ciudadano en su casa en un piso, o estar en un establecimiento de 4 o 5 estrellas con toallas, jardines y todo esto incluido. Entonces, sí que comparto lo mismo, la importancia del dato. Ahora, el no tener datos o no tener los datos tan buenos como nos gustaría no nos tiene que impedir gestionar, y yo creo que ahí está un poco el kit de la cuestión. Alfredo también ponía de manifiesto la necesidad de datos de las redes piezométricas. Yo también confío, y de hecho hay diferentes proyectos tanto en Abacua como en la Dirección General para la mejora de esa captación de datos, utilizando todos estos sistemas que la tecnología en realidad nos ha puesto al abasto hace relativamente poco. Los linígrafos es verdad que están allí, pero es mucho más cómodo recibir el dato online y que además sea muchísimo más accesible. Pero insisto que el hecho de no tener el mejor dato que podamos tener, o al revés, o que tengamos el mejor dato que podamos tener ahora en las condiciones que tenemos, no tiene que impedir gestionar, y creo que ahí es donde va encaminada la gestión que se está haciendo. Sí, sí. Antes de pasar la palabra a los que están en remoto, bueno, primero la pasaré a la sala y después habrá un segundo turno, me permito hacer un comentario a la raíz de lo que está surgiendo, que me preocupa. Detecto una cierta contradicción entre el inicio, la queja de Celso de que hemos tenido que llorar mucho para obtener datos, y el entusiasmo en las expectativas de la digitalización. Es decir, los datos que se van a obtener financiados por todos gracias a la digitalización, ¿los vamos a tener todos o no? Y me parece que no hay regulación suficiente para responder la pregunta. Quiere decir, otra pregunta, por plantearlo así, ¿por qué nos dan dinero? Normalmente te dan dinero a cambio de algo. Tú a lo mejor no lo ves de manera inmediata, pero ahora tenemos perspectiva suficiente para analizar desde un punto de vista crítico lo que han significado los fondos estructurales en la integración de España en la Unión Europea. Por tanto, yo sería un poco cauto a la hora de, por lo menos moderaría el entusiasmo en la digitalización. Todo el mundo conoce el negocio de Facebook, ¿no? Y sabemos lo que significan los datos y el Big Data. Y enlazaría con la intervención de Alfredo al principio, decir que, bueno, o la tuya ahora mismo, los datos no solo es tenerlos, es utilizarlos.
en el momento en que estamos, nos estamos planteando que alguien tenga los datos. Se puede confiar en que los datos de las empresas públicas estén por lo menos al servicio de la administración, pero no estoy muy convencido de que sea la intención del PERTE andar por este camino. Perdonad la intervención y os paso la palabra a los ponentes. ¿Puedo? Sí. A ver, un par de cositas. El tema de los datos, nosotros el tema cuando hubo el lockdown, el cierre por la pandemia, lo comparamos con el 2019, que era un año que evidentemente también tuvimos que conseguir datos a partir de vídeo y servicios de estudios de planificación, y por tanto lo comparamos para ver evidentemente un año de referencia, que era un año aparte importante desde el punto de vista turístico. Cuando hicimos el impacto de la subida del canon de saneamiento, evidentemente tuvimos que mirar años atrás y años adelante. Eso es lógico. Y aparte en el modelo económico entró la precipitación, porque también cambia. Y por tanto en eso siempre que es muy importante. Claro, si los hoteles en Palma consumen 9% y Palma nos sale que hubo un descenso de un 16%, es lógico que la actividad turística, no solamente de hoteles, bajó. Y entonces cuando hacemos esto del turismo cero, no estamos diciendo que sea única y exclusivamente tema de los hoteles. Estamos diciendo que es del turismo con mayúsculas. Tengo que decir también, y es una cosa que estamos trabajando y se saldrá, que las depuradoras nos están ayudando también a chivarnos de lo que pasó. Porque cuando se queda el residente en casa, en algunos sitios subía el consumo. En Palma bajó. Y eso es porque la mayoría de los palmesanos se escaparon, aunque la Guardia Civil estaba prohibido, se escaparon a sus residencias. Y lo chivan los datos de depuración de las depuradoras, que nos dan cómo depuradoras del Raigué, del centro de Palma, del centro de Mallorca, han aumentado consumo y depuración. Y entonces todo esto, desde el punto de vista geográfico, es absolutamente fabuloso. Cómo poder trabajar con estos datos de movilidad durante la inmovilidad de la pandemia, ¿no? Esto lo dejamos aquí, que ya saldrá. Tema contadores, digitalización. Yo estoy de acuerdo con él. En principio hay un observatorio de gestión del agua que Madrid va a organizar para centralizar los datos y hacerlos disponibles. En principio. Está en el PERTE. Por tanto, yo creo que entiendo esto. Pero de todas maneras, el tema de la estadística, a ver, nosotros trabajábamos los datos, luego hablábamos con la compañía de agua y decían, no, sí, eso ya lo sé yo. Ah, muy bien. Entonces, lo tenían y lo tienen. Las grandes compañías lo tienen y lo tienen sectorizado porque no hace falta estar digitalizado. Lo tenían por el contador, por la medida del contador y por las tarifas. Y entonces, hay algunas. Los pequeños, no. Evidentemente, esperamos que se haga la digitalización. Pero los grandes ya lo sabían. No tenemos acceso a eso. Claro que los datos que hay que trabajar con ellos. Sí, pero yo creo que podemos esforzarnos un poquito más porque las decisiones, sobre todo a nivel municipal, a nivel de tarifas, mejoraría muchísimo, ¿no? Un poco por continuar con el debate, en relación a lo que comentan de la información, el apunte que hacía Francesc, yo creo que ahí va muy ligado a la fortaleza de la administración, ¿no? De la gobernanza. Una administración fuerte pues puede tener, digamos, una administración fuerte tiene la capacidad de trabajar con empresas privadas que hagan servicios de mantenimiento de sus infraestructuras, pero que esa capacidad de control y de recabar los datos y después ejercer la transparencia, ¿no? Que es la otra pata. Con lo cual yo creo que ahí también hay que trabajar con administraciones fuertes. Nosotros en Abacua al final tenemos problemas tan domésticos como falta de personal, que lo ligado a lo que hablaba él. O sea, nos faltan ingenieros, nos faltan técnicos y una de nuestras prioridades es fortalecer la administración porque de esa manera tendremos más control sobre lo que gestionamos. Y en relación a lo que comentaba Julia de Ibiza, pues históricamente había ambientes fontinales que con frecuencia había manantiales. Yo me acuerdo cuando era pequeño que era un evento irnos en familia a ver el manantial de no sé dónde, que hay una cascada y vamos a verlo, y muchos ibicencos, y que desgraciadamente se ha perdido. Yo creo que probablemente se irá recuperando, Alfredo lo podrá explicar mejor, se irá recuperando la cantidad antes que la calidad. Yo creo que acabaremos viendo de nuevo ambientes fontinales que están recuperados más en un sistema cástico, que yo creo que es de una respuesta más rápida como acuífero, y en cambio la calidad será algo mucho más lento, y ahí sí que creo que es cuestión de décadas. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia ese tiempo de respuesta que he mostrado, y más
cuando ha coincidido con un nuevo periodo de sequía, que es el que estamos viviendo ahora. O sea, a pesar de la sequía, el no extraer, se están recuperando los acuíferos, con lo cual la sequía hidrológica viene dado más por nuestros usos del agua más que por lo que llueva o no llueva. Sí, yo quería hacer algunos comentarios. Empezaré por el final. Efectivamente, la cantidad de recursos se recupera antes que la calidad. Y sobre todo en acuíferos kársticos, si se deja de bombear, la recuperación es muy rápida. La calidad es más lenta. Segundo, es obligatoria la gestión de la demanda, si no recuerdo mal, desde el decreto 88 del 2000 y desde luego desde el plan hidrológico del 2001. Con lo cual, me alegro mucho que 20 y tantos años después los ayuntamientos se hayan puesto las pilas. Me parece una noticia fabulosa. Me ha encantado la presentación de Santa Eulalia. El tema de Ibiza me parece muy interesante. Yo no tengo tan claro que en algún día podamos prescindir de la desalación. Vamos, sí lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Si reducimos la población y reducimos el número de turistas, podremos dedicarnos a abastecernos con el agua subterránea. Si no, no. Lo que es bueno es que la desalación no se utilice para un crecimiento mayor, sino para sustituir la explotación de las aguas subterráneas. Yo tengo que decir que cuando a mí me hablaron de desalación dije que bien, tienes una maquinita que la pones en marcha cuando la necesitas, pero resulta que no, que hay unos gastos fijos y por lo menos, yo no sé, Celso, lo decíamos el otro día, si tienen que funcionar en plan estándar a un 50% por mínimo, Celso decía un 70%, bien, no, y completar las puntas de verano y dejar los acuíferos y utilizarlos en verano. A mí me parece lo de Ibiza de libro, claro. Entonces, tema de los ayuntamientos y de los datos. Vamos a ver, hay muchas veces que los ayuntamientos son cautivos de las empresas. Santa Eulalia, en concreto, hace años, una concejala que le fuimos a pedir datos de abastecimiento, dice, es que no los tengo, porque la empresa no me los da. Entonces, o el ayuntamiento tiene fuerza suficiente con el apoyo de los consejos o de lo que sea para controlar a las empresas concesionarias, o es muy difícil tener los datos, ni desagregados ni sin desagregar. Entonces, tema de la digitalización, o como se le llame. Evidentemente es una técnica que hay que utilizar, pero cuidado. Cuidado por quedar cautivos de estos sistemas o por otra cosa. En el tema de piezometros. Nosotros, yo creo que Baleares fue pionera en el tema de instalación de lignígrafos y todo eso, pero eso implicaba que cada 3 meses se iban a comprobar los equipos porque tienen derivas, porque no sé qué. Intentamos la conexión telemática. Fue un desastre. Han mejorado los métodos. Pero si alguien se cree que con eso se puede sentar delante de un ordenador, darle una tecla y tener los datos, se olvida de que nosotros teníamos un 20 o un 25% de reparaciones anuales. Por mucho que haya mejorado los sistemas, va a haber un mantenimiento necesario y un gasto económico necesario y un personal necesario para ocuparse no ya de interpretar los datos, que los va a recibir así, mentira. Va a tenerse que ocupar de mantener el sistema. Por lo tanto, cuidado. Yo, claro, con los años que tengo, yo soy de la sonda para medir el nivel a mano, ¿no? Por ejemplo, yo soy de hacer los planos de isolíneas a mano, porque estoy harto de verlos hacer con surfer y que me salgan las isopiezas perpendiculares a la costa o los isocloruros perpendiculares al mar. Claro, o sea, eso es elemental, eso es de suspenso para un alumno tal. Pues bueno, pues lo he visto en informes. Entonces, cuidado. Toda la tecnología es muy buena si se utiliza correctamente. Y los modelos matemáticos son muy buenos si los alimentas con datos buenos. Si los alimentas con porquería, te sale porquería. Porquería de aspecto muy brillante.
porquería de esa que te sale un mapa en colorines y le tienes que decir, sí, pero mira, te has equivocado, porque la intrusión marina, el agua salada, va por debajo del agua dulce, no por encima. Eso me ha pasado a mí, de verlo. Entonces, cuidado con la digitalización, cuidado con los modelos, cuidado con eso, porque si no los maneja alguien que sabe de lo que está hablando, yo puedo hacer un modelo matemático de un acuífero. Hoy en día los códigos son muy amables, que se dice. Pero aunque yo sé hidrogeología, a mí me saldría un churro. Bueno, pues imaginaros uno que como maneja el código tan amable no sabe hidrogeología, lo que sale pues es un desastre. Y eso vale con las isolíneas y vale con la gestión de datos. O sea que... Pero decías una cosa muy interesante. No podemos esperar a tener los mejores datos para gestionar. Hace, iba a decir más años de los que tienes tú, pero no, quizá no tanto, que mi maestro, mi querido maestro, Ramón Llamas, que murió hace poco, decía, hay que ser capaces de gestionar la incertidumbre. Y decía otra cosa muy importante. Cuidado, bueno, yo voy a decirlo en inglés, que lo decía en inglés, pero mi pronunciación, la illusorious accuracy, o sea, la precisión ilusoria. A lo mejor no hay que ser tan precisos, pero tener más información y más años de información para poder... A mí no me importa si el consumo de un mes ha sido no sé qué. A mí me importa cómo ha sido la evolución. Nada más. Gracias, Alfredo. No sé si Mónica quiere añadir algo, no sé cómo la invitamos porque la tengo un poco perdida. La tenemos allí. Sí. Bueno, de momento tenemos una... Vale. Esperamos pues, ¿no? Sí. Sí. No, Vale. yo comentar rápido en línea el tema de los datos. Lógicamente, los datos cuanto más finos, mejor. Pero también hay que valorar, digamos, lo que te aporta, o sea, el aumento de coste de obtener esos datos con la información que vas a obtener. Yo creo que en muchos casos ya sabemos, no, pero estamos cerca de lo que tenemos que intentar en el lado de la demanda y no, a veces, como decía Alfredo, no necesitamos ser más finos en cuanto a los datos, no siempre. En algunos casos sí, pero... Luego, en relación a los datos que has comentado de turismo y la gente de Palma que se fue, también yo creo que en estos momentos también se valoró lo que implica la industria turística, no solo el turista, sino la gente que trabaja en turismo. Os pongo un ejemplo, si en Manacor, la mayoría de gente que vive en Manacor se va a Cala Millor a trabajar, en ese momento aumentó el consumo en Manacor. ¿Por qué? Porque también la gente trabajadora de aquella zona quedó en sus residencias. Por lo tanto, lo que se valoraba allí era el consumo de la industria en sí, no solo el consumo turístico, ¿de acuerdo? Eso implica la gente que va a trabajar, los comercios, etcétera, todo el bloque. Vale, y espera, que había muchas cosas, seguro que algunas se me quedan. El Ibiza sí, es paradigmático, es muy interesante. Yo soy un poco escéptico cuando comentas que, digamos, o sea, ¿cuánto tiempo podremos mantener esto? Porque hay muchas fuerzas que apretan para ir creciendo, ¿de acuerdo? Nadie pone el límite a esto y al final, digamos, la demanda de esta industria es la que, en el caso del recurso hídrico, es lo que nos va consumiendo. Entonces, ahora que las desaladoras ya vemos que están en el límite en los meses de verano, yo no sé en el futuro qué va a pasar. Porque, claro, seguir así, o sea, la industria turística va a intentar seguir creciendo, ¿cómo vamos a responder? De momento nadie está poniendo, digamos, un límite claro. Sí que en temas de establecimientos turísticos empieza a haber límites, etcétera, pero bueno, va a ser complicado. No lo sé, porque ahora estamos en un momento que estamos muy al límite. Sí que la idea es que los acuíferos se puedan ir recuperando y poderlos, digamos, explotar en eso que hemos calculado nosotros como disponible, pero a partir de aquí no sé qué va a pasar. Simplemente esto. ¿Y qué más? Hay alguna cosa más, pero se me ha olvidado. Retomo un poco la moderación. Va a intervenir Alfredo brevemente una puntualización y después pasamos... Bueno, Respondo a
Bueno, Mónica, si queréis le damos a Mónica, porque si no, como está en remoto, nos olvidamos de ella. Pues Mónica, adelante. No, no os preocupéis, no os preocupéis. Bueno, yo, retomando el tema de los datos, la verdad que siendo una entidad local, obviamente estamos más a pie de calle y una de las cosas que más se nos está solicitando y nos está solicitando la ciudadanía, pues es transparencia e información. Quieren saber lo que pasa. Entonces, para nosotros es muy importante tener cuanta más información, mejor. Pero sí que es verdad que no sirve absolutamente de nada tener mucha información si esa información no la podemos trabajar. Porque ahora, por ejemplo, que estamos poniendo las sondas para calcular la concentración de cloruros y ver cuáles son las zonas más vulnerables y trabajar en ellas, pues no sirve de nada que pongamos las sondas y después no vamos a utilizar un tiempo prudencial para analizar todos esos datos y después tomar decisiones para solventar ciertos problemas que tenemos. Entonces, el tema de los datos sí que es muy importante la digitalización, pero también hay que tener en cuenta que hay que invertir en digitalización y después en analizar todos esos datos, porque si no, no nos sirve de absolutamente nada. Y creo que al final, si tenemos toda esa información y somos capaces de analizarla y sectorizarla, podemos volver el servicio muchísimo más eficiente y conseguir los objetivos que al final es reducir el consumo de agua. Gracias, Mónica. Tengo 3 puntualizaciones por parte de la mesa y vamos al chat. Alfredo, que estabas primero. Muy corta, referida a Sergio. Es un mensaje de esperanza. Quiero decir, o regulamos el tema nosotros o la naturaleza nos lo regulará. O sea, que allá nosotros. O somos capaces de controlar ese crecimiento desbocado. Es más, no solo controlar el crecimiento, sino a lo mejor nos tenemos que plantear un decrecimiento controlado. ¿O se ocupará la naturaleza de esto? Sí, también relacionado a lo que comentaba Sergi, que siempre está a la sombra de la sospecha del crecimiento urbanístico gracias a la desalación. Yo creo que ahí es muy importante de nuevo la Administración, y en este caso vuestra área, que yo creo que es paradigmático los informes de suficiencia a los planes urbanísticos. Los planes urbanísticos y los informes de suficiencia hídrica ligan dos políticas fundamentales, como es la ordenación del territorio y el urbanismo, con la planificación hidrológica y también ligan con los planes de gestión sostenible, porque poniendo como ejemplos municipios de Baleares que tienen en tramitación su plan urbanístico, como vosotros le habéis trasladado a la directriz de hacer un plan de gestión y en ese plan de gestión establecer las cuentas del agua y a partir de ahí habéis podido dictaminar una suficiencia y eso lo que también es un muro de contención importante que también debe ir ligado a las políticas turísticas porque yo creo que primero va la política turística, la urbanística y lo que va haciendo presión. Y luego, efectivamente, cada vez se pide más agua, pero como muchas veces hemos hablado también, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Santulea, con Mónica, que ellos han ido municipalizando servicios que estaban privatizados y que se han encontrado con un número de núcleos que demandan agua desalada y nosotros lo que le hemos trasladado es que ahora mismo no hay más agua desalada en verano. Entonces, lo que se ha ido trabajando es ir consumiendo más agua desalada en invierno y ellos internamente pues van jugando con sus dos recursos, con el agua subterránea y con el agua desalada, con las dificultades que eso entraña. Pero ya el propio techo ha forzado a consumir más agua en invierno y eso también está generando un reequilibrio. Sí, muy rápido. Yo creo que, no sé si llegaste a oír mi intervención, pero cuando hablamos de turismo, es turismo en mayúsculas, es decir, toda la actividad turística. No estamos diciendo aquí solamente sean hoteles, yo creo que eso ha quedado muy claro. Y te diré más, el segundo artículo que saldrá te dirá que en Manacor aumentó el consumo de agua, porque evidentemente hay esa gente que trabajaba en la costa y en la costa disminuyó a través de esto. Por tanto, yo creo que en eso es el turismo con mayúsculas. No estamos diciendo, es los hoteles, no, es turismo, porque era turismo cero. Y hay una cosa que
con todo respeto y todo cariño del mundo a Sergio Martín, ¿no? Me preocupa que un jefe del Servicio de Estudios de Planificación diga que los datos a coste, que te preocupa, que prefieres dejar datos. Yo creo que si hay que hacer informes, mejor con más datos y tener datos que no eso. Porque, hombre, me preocupa que digas que al final hay que valorar si los costes y no tenemos datos. Está bien, pero hay que notar un equilibrio, ¿no, Sergio? Digo yo, no sé, un poco de equilibrio en eso. Permíteme que pase al chat. Sí, yo creo que tu respuesta está clara, pero por favor, si nos dais las preguntas del chat, porque el gestionar el remoto tiene sus dificultades. Gracias. Vale. Bueno, tenemos el chat. Han llegado varios comentarios agradeciendo. Dice que las ponencias están siendo interesantísimas y que muchas gracias a las organizadoras y por el interés de la jornada. Pero luego han llegado un comentario y un par de preguntas. Una pregunta es desde Colombia, donde dicen que ustedes que están a la vanguardia de la tecnología y que tienen muchos más años estudiando los acuíferos y los consumos de agua en las islas españolas, ¿qué tipo de recomendaciones? Es una poco concreta la pregunta, pero bueno, a lo mejor le pueden decir algunas ideas. ¿Qué recomendaciones técnicas de instalación en hoteles y casas para abastecimiento de residentes podrían implementarse en islas del Caribe colombiano, como podrían ser Isla Providencia, Isla San Andrés, Tumaco y otras islas donde no hay acompañamiento por parte del gobierno, donde hay una falta de presencia del sector público para resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento? Otra pregunta es, siguiendo lo mencionado por Mónica y en relación a la discusión de la accesibilidad de los datos, hay técnicos capacitados, bueno, es un comentario más bien, hay técnicos capacitados disponibles en todas las islas para poder hacer el seguimiento del muestreo y hacer el análisis de los datos generados. ¿Existe la capacidad técnica dentro de la Administración para hacer este seguimiento y análisis de los datos que se generen? Y luego, por último, hay un comentario de otro participante que dice que el agua como derecho humano y de los demás seres vivientes solo se puede garantizar desde el sector de lo público, desde el sector público o desde lo público, ¿no? Y que el agua como recurso decreciente no puede tener ningún tratamiento mercantil porque por esa carencia va a ser fuente de conflictos y futuras guerras. O sea, hay dos preguntas y un comentario, reflexión y una enhorabuena de un par de participantes. Muchas gracias, Nuria, y gracias también a los que han intervenido desde fuera. Un minuto, bueno, medio minuto. No. Gracias, Sergi. Yo creo que la cosa está clara y los de la mesa tenéis. The floor is yours. No lo he entendido muy bien. Con la experiencia que tenemos en las islas, bueno, se supone que la fuente de agua que tienen un pozo, que tienen algo. Vale. Pues es que es tan elemental. Vamos a ver. Primero, sistemas de consumo ahorradores, ¿no? Grifería, sanitarios, sistemas autónomos de depuración que acaben en una reutilización de esa agua depurada, bien en zonas húmedas o bien para regadío de jardín. No lo sé, son cosas que no se centran en una isla donde no esté la administración. Es norma básica para cualquier tipo de abastecimiento. Es que no se me ocurre. Sí, yo creo que también es importante el tema de la contabilidad del agua en los establecimientos, o sea, ir a lo mejor de abajo arriba, que sean los propios establecimientos turísticos, que también aquí, por ejemplo, en Baleares van trabajando en tener unas cuentas sectorizadas, saber lo que se gasta en jardines, en la piscina, y de esa manera hacer una mejor gestión del agua que consumen. En relación a otra pregunta sobre los 6 técnicos suficientes, pues como también decía Alfredo, necesitamos más técnicos, efectivamente. Nosotros como Agencia Balear del Agua ahora vamos a incorporar, estamos en un proceso de selección de 2 ingenieros y necesitamos refuerzos. Ha salido en la mesa que información no es conocimiento, ¿no? O sea, primero la información, pero para tener conocimiento hacen falta neuronas, personas que analicen estos datos y que trabajen con ello. Pero ha de ir de la mano ambas cosas. O sea, nosotros ahora dentro de este PERTE digitalización hemos pedido desde la intranet de Abacua para que tener una gestión de los datos de los expedientes y demás, hasta un repositorio de datos, un data lake, para que todas nuestras infraestructuras podamos tener los datos y de ahí empecemos a trabajar. Por muchos técnicos que tengamos, si no tenemos la técnica, no iremos
no iremos. Pero la técnica sin técnicos tampoco, con lo cual tiene que ir de la mano y efectivamente nos faltan técnicos. Yo quería decir otra cosa. A veces el problema no es tanto que falten técnicos en un sitio, que es cierto, pero a lo mejor es que en otros sobran. No, quiero decir que si al final pusiéramos en común o se coordinaran, ya sé que es casi imposible, las administraciones, hablando de los ayuntamientos, si los consells insulares hicieran una de las labores que yo creo que tienen que hacer, que es dar apoyo a los ayuntamientos que no tienen técnicos suficientes para hacerlo, en el tema de las cuentas del agua, en el tema del control de las pérdidas en la red, a lo mejor esos ayuntamientos no necesitarían más técnicos, sino utilizar los que hay en el Consejo. Es un poco de optimización de recursos, que por cierto es un mandato constitucional. Sí, otro apunte que se me ha olvidado, que también es importante la colaboración con la universidad. Por ejemplo, en el caso de Celso, los datos provienen de la Dirección Federal de Recursos Hídricos y ellos con su equipo han podido generar una serie de conclusiones, con lo cual lo uno sin lo otro no hubiera sido posible. Nosotros, como Agencia Balear del Agua, hemos hecho colaboraciones, por ejemplo, con el IMEDEA, en la cual les hemos dado nuestros datos de planes de vigilancias, porque no teníamos un técnico que fuera capaz de analizar todo globalmente y nos están apoyando. También tenemos el servicio de barcas del litoral, que tenemos un histórico de datos de cómo se ha recogido la basura en el medio marino y también nos estamos apoyando en la universidad, con lo cual es muy importante esa colaboración porque nuestro día a día nos come, vamos apagando fuegos, apenas podemos levantar la cabeza para mirar más lejos y la universidad, que es lo contrario, o sea, nosotros tenemos capacidad de gestión pero poco de pensar, la universidad tiene mucho para pensar pero poca capacidad de gestión, con lo cual creo que es una buena combinación porque de esa manera la información se convierte en conocimiento. Y perdona, el conocimiento... Le vamos a dar paso a Mónica primero. Sí. En cuanto al tema de los técnicos, la verdad que es una súper batalla. A nivel municipal tenemos muchas competencias, la mayor es la de residuos. Estamos hablando que el Ayuntamiento de Santa Eulalia tiene un presupuesto de 46 millones anuales, de los cuales 20 se va en gasto corriente y de esos 20 millones, casi 9 se van a la gestión de los residuos. Entonces, el Departamento de Medio Ambiente a día de hoy está gestionando más de la mitad del gasto corriente de un ayuntamiento de 40.000 habitantes. Y tengo 2 técnicos. 2. Entonces, ¿tenemos técnicos suficientes para analizar la información? No, pero con matices. Porque después también depende de la prioridad que tú le quieras dar a este tema. Muchas veces más no es mejor, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que nosotros estamos batallando por tener más técnicos y tenemos otro técnico que se dedica única y exclusivamente a la gestión del agua, pero más en temas ingenieriles y de instalaciones y de tuberías. Pero a nivel ambiental sí que necesita otro tipo de dedicación y nosotros lo estamos batallando. Y de todas maneras, como digo, vamos un poco por fascículos, aparte de apagar fuegos, como decía Juan, que ese es nuestro día a día, estar en contacto con la ciudadanía y responder a esa ciudadanía, que también es parte importante de nuestro trabajo. Tenemos otras muchas competencias, pero tenemos que ir un poco por fascículos. Ahora nos estamos dedicando a residuos y a lo mejor dentro de un mes lo que tenemos que hacer es analizar la información en gestión de agua e ir trabajándola y hacer un camino. Por eso para nosotros el plan de gestión sostenible del agua es un muy buen trabajo para saber hacia dónde nos dirigimos y cuáles son los próximos pasos a seguir. Independientemente ya de lo eficaces que nos podamos volver dentro de ese camino, gracias a la información que tengamos. Gracias. Muchas gracias, Mónica. La última intervención de Celso. No, el tema de la colaboración, por ejemplo, yo le tiro pullas a Sergio Martino, pero no significa que no reconozca el trabajo que hacen y que discrepamos de cosas, pero que eso es lo importante, porque él está gestionando y yo lo veo a veces desde la universidad. Y entonces, a veces, en esto decimos, no sabes así. Pero yo, por ejemplo, les doy las gracias muchísimo a la Dirección General y al Servicio de Estudios de Planificación por el trabajo ingente y por las ganas de tirar las cosas adelante.
Y eso también hay que reconocerlo, yo lo reconozco, pero la universidad también tiene ese punto de que tenemos que picaros un poco. Y a veces a Sergio hay que picarlo un poco para que se enfade, pero con todo el cariño del mundo, porque realmente el trabajo que hace es muy desagradecido. Y es muy desagradecido. Y eso tienes que reconocer, intentar detrás de la gente y buscar datos, intentar a partir de aquí hacer informes, y es todo el plan hidrológico. Por tanto, las pullas, Sergio, sabes que es con todo el cariño del mundo y que la universidad, en ese sentido, lo que queremos es colaborar y trabajar conjuntamente, que es lo que llevamos haciendo estos últimos años, ¿eh? Bueno, no os apuntéis a las pullas a Sergio, de todas maneras, los universitarios no es la... Hay que reconocer que los universitarios tenemos una avidez por los datos que a veces nos lleva a extremar el planteamiento, porque es nuestra fuente de vida, por decir así. Pero, no quería provocarte. No voy a polarizar, lógicamente, el tema, ni voy a entrar en descalificaciones, digamos, amistosas. No, simplemente en tema de datos. Cuando digo, que al principio he dicho, cuanto los datos más finos mejor, lógicamente, a mí me enseñaron ya hace años, hace 20 años, el concepto de eficiencia. El concepto de eficiencia te dice esto, coste-beneficio. Por aquí iba, o sea, igual aumentas mucho el coste, pero el beneficio es corto. Nosotros nos dedicamos a gestión y por eso hay esos artículos que has hecho y me parece muy bien. Y hay muchas cosas que la universidad yo creo que tendría que hacer. Nosotros no tenemos que investigar, lógicamente. Nosotros nos dedicamos a la gestión con los datos que tenemos. Y a partir de aquí, lógicamente, los ponemos a disposición y se puede investigar y sacar conclusiones de ellos, que nosotros no tenemos tiempo, porque, como bien dice Juan, el día a día nos come, cuando no es una cosa es otra, hay 1000 cosas. Y nosotros al final tenemos que gestionar con lo que tenemos. Y a veces, digamos, no con más datos vamos a gestionarlo mejor. Y hay que encontrar ese punto de equilibrio y en eso coincidimos. Has hablado del punto de equilibrio. En eso estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a los datos que has comentado, sí, lógicamente tenemos presente que tiene que haber gente sobre el terreno. En eso, de momento, tenemos esa gente sobre el terreno y cuando necesitaremos más. Y cuando hablamos de digitalizar, no quiere decir eliminar la gente que haya sobre el terreno. Y bueno, y poco más. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Os quiero agradecer a todos los presentes y los que habéis seguido en remoto, tanto desde la sala como desde la mesa, vuestra participación.